Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los países que ya están con nosotros conectados para escuchar la lectura diaria de la palabra de Dios. En este día vamos a leer todo el libro del profeta Sofonías. Este libro, por supuesto, cuyo autor tiene ese nombre, Sofonías, es escrito alrededor del año 630 antes de Cristo. Y el tema que abarca este libro, que contiene solo 3 capítulos, está enmarcado en la ira de un Dios de amor. Qué contraste, ¿verdad? Así es, la ira de un Dios de amor. ¿Cómo poder mezclar el amor con la ira? ¿Cómo poder entender esta esencia de Dios? Dios es amor, no hay duda de esa gran verdad revelada a la humanidad. Pero también es fuerte, es celoso, y no tendrá al inocente al culpado por inocente. Entonces, es importante reconocer que Dios es amor, pero a la vez es fuego consumidor. Y las palabras que más sobresalen en este libro es el día del Señor, y el Señor está en medio de vosotros. El autor de este libro es Sofonía, que significa al que Jehová ha escondido. Y era un profeta de Judá. Se identificó a sí mismo mucho mejor que cualquier otro de los profetas menores, mencionando 4 generaciones de antepasados, hasta Ezequías, quien fue un buen rey que había hecho volver al pueblo a Dios en tiempos del profeta Isaías. También menciona al rey Josías, cuyas reformas inauguraron un periodo de renovación en Jerusalén. No solo era contemporáneo de Sofonías, sino un pariente lejano. Ambos hombres pudieron haber sido amigos e igualmente celosos partidarios de un retorno al verdadero culto de Dios. Y tenemos acá, pues, que la íntima emoción que mostraba Sofonías cuando escribía sobre Jerusalén, así como la familiaridad con lo que se hacía, indican que había crecido allí y que estaba profundamente conturbado al tener que profetizar su destrucción. De acuerdo con la forma que se compilaron las escrituras hebreas, Sofonías fue el último de los profetas que escribió antes del cautiverio. Su profecía constituyó algo así como el canto del cisne, el reino meridional de Judá. Sofonías dice que escribió en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, como lo detalla el versículo 1 del capítulo 1 de este libro, o sea, entre los años 640 y 609 antes de Cristo. Las reformas de Josías alcanzaron su clima en los años 20 del siglo 7 antes de Cristo, como la caída de Nínive, que fue en el año 612 aproximadamente, ¿verdad? No había ocurrido en el 620, no había ocurrido aún la caída de Nínive. Recordemos que, según lo que nos dice el profeta Nahum, la caída de Nínive se da en el año 612 por mano de los babilonios. No había ocurrido aún, ¿verdad?, la caída de Nínive. La mayoría de los especialistas pues fijan su fecha de redacción entre los años 630 y 627 a.C. Entre sus contemporáneos con el profeta Sofonías se encontraba Jeremías y Nahum. 100 años antes de su profecía, el reino del norte, las 10 tribus de Israel, recordemos, habían caído en manos del imperio asirio. Y la gente había sido llevada al cautiverio por sus captores y la tierra repoblada en grupos procedentes de otros lugares. Bajo el rey Manasés y el rey Amón, padre de Josías, se le había pagado tributo a Siria para que no lo invadiera, para que no tocara el reino del sur. La alianza con Asiria no solo afectó a Judá políticamente, sino que las prácticas religiosas, las costumbres y hasta las modas de los asirios asentaron pauta allí. En Judá se le ofreció protección oficial a las artes mágicas de adivinadores y encantadores, y la religión astral se hizo tan popular que el rey judío Manasés
levantó altares sobre el techo del templo para adorar el sol, la luna, las estrellas, los signos zodiacales y todos los cuerpos celestes. ¿Dónde nos detalla esto la Biblia? Bueno, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, versículo 11. El culto a la diosa madre de Asiria se convirtió en una actividad en la que involucraron todos los miembros de la familia judía. ¿Cómo lo encontramos este detalle en el libro de Jeremías capítulo 7, versículo 18? Sin embargo, cuando el joven Josías tomó las riendas del gobierno, solamente contaba con 8 años cuando comenzó a gobernar Josías, la amenaza asiria estaba disminuyendo y el golpe final al poder asiria llegó cuando una insurrección babilónica puso eventualmente fin a la destrucción de Nínive. Tras un largo silencio, las verdaderas voces proféticas se escucharon de nuevo en Judá. Junto con Sofonías estaba Jeremías, que alentaba el avivamiento dirigido por el rey Josías. El libro de la ley había sido hallado en el templo. Como una consecuencia, la tierra fue purgada de prácticas y sacerdotes idólatras. El templo limpiado y se ofrecieron miles de sacrificios al ser restablecida la Pascua, como nos detalla el libro de las Crónicas, el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34 y 35. Retrospectivamente, puede afirmarse que la reforma se limitó a los aspectos extremos del culto, porque los corazones de la gente no habían cambiado. Aún así, existía una sensación de que todo marchaba bien en las relaciones de Dios y el resto del mundo, porque vivían momentos de paz y prosperidad. Dentro de esta atmósfera complaciente, el devastador mensaje de Sofonías llegó como un trueno ensordecedor. ¿Por qué? Porque Sofonías observaba el desarrollo político de Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, y de todas las naciones vecinas, desde la perspectiva de que el pueblo debía reconocer que Dios gobernaba la historia. Al hablar como oráculo de Dios, Sofonías comprendió que el Señor utilizaba a otras naciones para traer juicio sobre su pueblo, sobre ese pueblo rebelde, y él estaba espantado de que, después de la catástrofe de las tribus del norte, el pueblo de Judá todavía mantenía la prepotente noción de que Dios no era capaz de hacer ni bien ni mal. Y esa expresión la encontramos en el libro del profeta Sofonías, en el versículo 12 del capítulo 1. Es decir, ellos entendían, el pueblo tenía en la mente tan cauterizada que tenían a Dios como guardadito. Dios no es capaz de hacer ni bien ni mal, está indiferente a lo que suceda en el mundo. Qué alejado de la verdad estaba el pueblo de Dios. Bueno, como sucede con la mayoría de los profetas, los escritos de Sofonías tienen 3 componentes, y es el pronunciamiento del juicio específico y a veces universales por el pecado. Siempre el Señor llama al arrepentimiento, y por supuesto el profeta Sofonías no es la excepción. Se encuentra en este libro un llamado al arrepentimiento porque Dios es justo y está deseoso de perdonar, y hay una promesa de que el remanente que ha hecho de Dios su refugio será salvo. Es maravilloso saber que Dios siempre se preocupa, aun por los mínimos detalles. Y pocos escritores bíblicos describen la ira de Dios o el gozo de Dios tan vividamente como lo hace el libro del profeta Sofonías. Se ve a Dios recorriendo las calles de Jerusalén con una linterna a fin de encontrar y castigar a los impíos, como lo dice en el versículo 12 del capítulo 1. La profecía que describe el día del Señor en el capítulo 1, versículo 14 al 18, es algo impresionante. Es un llamado al arrepentimiento y sigue a estos pasajes. Los primeros 2 capítulos del libro y medio profetizan un juicio de tales dimensiones que aún consume a la naturaleza. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 1, versículo 2 y 3. De mi celo será consumida toda la tierra. Imagínense esta expresión.
Y el uso repetido del término el día del Señor indica que el libro de Sofonías contiene un mensaje sobre el fin de los tiempos. El día del Señor equivale a un tiempo o al día determinado, cuando Dios cumplirá su propósito para la humanidad y la tierra. El justo será recompensado con eterna bendición y el impío será castigado con eterna condenación. ¿Les parece esto conocido? ¿Verdad que sí? Todo será al descubierto y el Señor a cada quien le dará su justa paga. Amós fue probablemente el primero en utilizar el término el día del Señor, como lo leemos en el libro de Amós en el capítulo 5 del versículo 18 al 20. Isaías, Jeremías, Abdías y Joel se refieren a este como el día del juicio final. Y en el Nuevo Testamento, el día de Jesucristo lo encontramos en Filipenses 1:6. Tiene el mismo significado. Para una explicación así más amplia, podemos recordar lo que nos asegura y lo que nos enseña el libro del profeta Abdías también sobre este terrible día. Aunque el mensaje de Sofonías significa futura, Judá y las naciones vecinas esperaban de inmediato el cumplimiento de estas profecías, comenzando con Asiria. Los juicios se cumplieron en unos pocos años, cuando el templo fue completamente destruido y los judíos llevados a la cautividad babilónica. Aunque Dios llamó a los profetas para que pronunciaran un terrible mensaje, estos también sabían que la ira y el juicio de Dios expresaba solo uno de los rasgos de la naturaleza divina. Habacuc se refirió elocuentemente a Dios como aquel en la ira. Se acuerda de la misericordia, como lo dice Habacuc 3:2. Y en el libro de Sofonías, Dios ciertamente promete purificar y restaurar al remanente fiel. Asegura a su pueblo humillado que nadie lo atemorizará de nuevo, porque Él echa fuera a sus enemigos. Y entonces los invita a cantar, a gritar, a regocijarse de todo corazón. Y Dios se une a la celebración como lo haría un victorioso general que regresa junto a los camaradas que ha rescatado. Dios celebra al unísono con su pueblo con cánticos y demostraciones de júbilo, mientras le habla de su amor. ¿Cómo lo vamos a leer en el capítulo 3 del libro del profeta Sofonías? Y bueno, este libro finaliza con la tierna promesa de Dios de que congregará a todos aquellos que han sido expulsados de su tierra y les dará fama y renombre entre todos los pueblos. Así de una manera especial, vemos entonces las bendiciones que nos presenta este libro profético. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje por medio de las Escrituras y en esta oportunidad acompañaremos al profeta Sofonías. Escuchemos el capítulo 1. Sofonías capítulo 1. Palabra de Jehová que fue a Sofonías, hijo de Cushi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré del todo todas las cosas de sobre la haz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, y los peces de la mar, y las piedras de tropiezo con los impíos, y talaré los hombres de sobre la haz de la tierra, dice Jehová. Y extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los moradores de Jerusalén, y exterminaré de este lugar el remanente de Baal, y el nombre de los Shemarim con los sacerdotes, y a los que se inclinan sobre los terrados al ejército del cielo, y a los que se inclinan jurando por Jehová y jurando por su rey, y a los que se tornan atrás en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni preguntaron por él. Calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha aparejado sacrificio, prevenido a sus convidados. Y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey, y sobre todos los que visten vestido extranjero. Asimismo haré visitación en aquel día sobre todos los que saltan la puerta,
los que hinchen de robo y de engaño las casas de sus señores. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda, y grande quebrantamiento desde los collados. Aullad, moradores de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Talados son todos los que traían dinero, y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni mal. Será por tanto saqueada su hacienda, y sus casas asoladas, y edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza, sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada con polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Bueno, tiene esta particularidad este libro profético, como detalla este gran día. Y es el día esperado por aquellos que confían plenamente en Dios, sabiendo que toda esta maldad que ha tocado la humanidad será corregida. El Señor hará juicio, y ese gran día quizás ha querido ser ignorado por muchos, pero a través de la palabra de Dios sabemos y reconocemos que este día llegará para la humanidad, completamente llegará. Y allí entonces se echará de ver quienes serán llamados a la vida eterna y a la condenación eterna. Aquí es una esencia muy linda que nosotros podemos leer en cada uno de los libros proféticos. Y es que siempre se postula esta palabra no como la palabra personal de los profetas, sino como voz de Dios, como la palabra. Y así inicia precisamente este libro, Palabra de Jehová que vino a Sofonías, y se presenta pues el hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y aquí notamos entonces estas generaciones. ¿Y cuándo fue eso? En días de Josías, quien fue hijo de Amón, rey de Judá. Y acontece entonces ese gran día del Señor. En días de Josías, entonces los indicadores de que el libro fue escrito a principios del reinado de Josías dataría entre la fecha 640 a 609 a.C. Son que no se menciona la reforma de Josías en el año 621 a.C. También tampoco se menciona Nínive, que fue destruida en el año 612 a.C. y justamente 3 años antes del fin de su reinado. Entonces, la profetisa Hulda, recordemos que fue llamada y no Jeremías, cuyo ministerio comenzó en el 13º año de Josías, cuando el libro de la ley fue hallado en el templo, como lo relata el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Y nos comenzamos acá, cuando el Señor emite palabra, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Empleando un lenguaje poético, Sofonías profetiza un juicio universal, el cual incluye una Judá errante. Su profecía se cumple pues parcialmente con la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. y su propósito fundamental, sin embargo, se refiere al trato de Dios.
tanto hacia sus enemigos espirituales como físicos a través de la historia. Y esto sería especialmente verdad en tiempos del Mesías y se cumpliría definitivamente en el mundo por venir. A causa de su estilo poético e intención escatológica, Sofonías habla a veces con un lenguaje fluido que no debe ser interpretado de forma demasiado literal, de manera que no siempre resulta fácil determinar la consumación histórica de sus profecías, cuándo se cumplió o lo que está por cumplirse. Cuando nos hace referencia sobre la faz de la tierra, esa misma expresión utilizada en el caso del diluvio de Noé, como lo detalla el Señor en Génesis capítulo 8, versículo 7. La naturaleza, junto a todos los seres que pueblan la tierra, el mar y el aire, sufren por el pecado del hombre totalmente, y esta misma creación espera ser redimida. Recordemos que el pecado del hombre trajo una terrible consecuencia, a tal punto que el Señor maldice la tierra para que el hombre pueda en ella habitar, porque la tierra estaba totalmente en armonía con el Creador. Y la naturaleza gime, por supuesto, lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. La naturaleza gime, espera ese día. Dios comienza enjuiciando nada más y nada menos que a Jerusalén, a su propia casa. Como lo dice el apóstol Pedro en la carta, en la primera epístola, que dice que el juicio comenzará por la casa de Israel. También habla sobre Baal, que es esa deidad cananea que adoptaba varias formas de Dios, de la naturaleza, de los cielos, del mundo inferior, de la fertilidad, y los ministros idólatras, por supuesto, eran llamados y usaban negras vestimentas para ejercer sus ministerios. Extenderé mi mano sobre Judá, dice en el versículo 4, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. La sentencia hecha por el Señor. Nos habla de Milcol o Moloch, que es el ídolo del fuego, el que ofrecían los niños, y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcol o Moloch. Qué manera, ¿verdad?, del pueblo caer en tan perversa idolatría. Pues aún a sus niños llegaron a ofrecer también a estos ídolos. Fíjense cómo el libro nos hace referencia en el versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados. Entonces, ese periodo diurno o lo que tiene ese lugar, ese lapso de 24 horas, es decir, un amanecer y un atardecer, también se refiere a un periodo de tiempo específico que se menciona más de 2200 veces en la palabra de Dios. Y esta palabra contiene una variedad de significados que las encontramos por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5, donde el Señor llama a la luz día, y el resto de versículos muestra que el día no solo es el periodo diurno, sino también el lapso que transcurre entre el anochecer y la mañana, como Dios colocó el anochecer antes que el amanecer a lo largo de toda la semana de la creación. El día judío, recordemos que comienza a la caída del sol y representa un periodo de tiempo o la ocasión en que ocurre algo especial o importante. Este día de aprieto, o sea, un día problemático, en Génesis capítulo 3, 5 y en Isaías 12, 4, alude a un tiempo futuro indeterminado. Recordemos que el día de Jehová, esto también podría referirse a su tiempo cuando Dios se revela por medio de acontecimientos sobrenaturales y el juicio divino. El día de Jehová también podría designar el retorno del Señor Jesús para gobernar y para hacer juicio a este mundo lleno de maldad.
Nos hace alusión también en el versículo 7 sobre el Señor tiene preparado para su sacrificio, y el sacrificio representa a la nación culpable. En este caso sería Judá, que está ofrecida ante el altar de la justicia divina, y los convidados son las naciones invitadas para ejecutar este juicio. En lugar de ejemplos de justicia, los príncipes son los líderes del mal, los que visten vestidos extranjeros. No lo hacían solo para lucir costosas vestimentas, sino también para imitar las modas de los pueblos paganos. Fíjense cómo todo esto el Señor lo detalla para resaltar los pecados y las grandes faltas que su pueblo había adoptado. Aún las modas, la vestimenta que estaban usando, no eran las que el Señor les había ordenado a su pueblo. Entonces, en estos podemos ver cómo resalta, ¿verdad?, la detallada manera que Dios le otorgó a su pueblo para que fuese diferente, un pueblo singular, y el pueblo insistió en imitar otras culturas, en adoptar otras formas de adoración e incluso buscar otros dioses que todos sabemos que no tienen vida. En el versículo 9 nos dice: asimismo castigaré en aquel día todos los que saltan la puerta del pescado. Y estaba en el muro nororiental de la ciudad, y se le llamaba así porque el pescado capturado en el Jordán y el mar de Galilea pasaba a través de esta puerta. La puerta, lo que se conoce como la puerta del pescado, estaba en el muro nororiental de la ciudad, y tenía ese nombre porque precisamente todo el pescado que ellos tomaban del Jordán y del mar de Galilea pasaba a través de ella, y la segunda puerta comunicaba con la parte de la ciudad habitada por la clase alta cercana al centro comercial de Jerusalén, y desde lo cual podían divisarse el templo. Nos damos cuenta en el versículo: aullad, habitantes de Mactes, probablemente la ciudad baja que separaba la parte alta de la ciudad del monte en el que estaba el templo. Cuando dicen en el versículo 12, reposan tranquilos, aluden a aquellos que perseveran en sus malos hábitos. La imagen proviene del vino viejo que de no moverse en su recipiente adquiere cuerpo. No blasfeman abiertamente, no, pero dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal, ubicando así a Jehová en la misma categoría de los ídolos. En el versículo 12 dice, el Señor los censura y le dice: en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linternas. Fíjese cómo el Señor alude a su detallada búsqueda para castigar a los hombres que reposan así, indiferentes, como el vino asentado. Fíjense, y estos dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Qué dichos, ¿verdad? Y qué manera adoptó el pueblo para irrespetar al gran yo soy. Terrible esta situación. El Señor les dice entonces que estos que dicen estas palabras serán saqueados de sus bienes, y donde ellos moran en sus hogares serán asolados. Ellos van a hacer casas, sí, muy lujosas, muy hermosas, pero ellos no las habitarán, y se van a procurar de tener sus viñedos, pero que de allí no van a ser saciados de vino, pues sus bienes se han convertido en su tesoro, pero ellos serán saqueados de sus enemigos. Y esto nos damos cuenta entonces como el Señor hace referencia que cercano está ese gran día de Jehová, muy próximo, y será tan amarga la voz de ese día que gritará el valiente. Esos hombres que reposan tranquilos, que están jactados de sus riquezas y de sus posesiones, ellos no prestaban oído a los profetas y tampoco iban a escuchar la amargura. El Señor tampoco iba a escuchar la amargura de su voz
en el día de Jehová. Entonces, nos damos cuenta cómo el Señor anuncia cuando dice día de trompeta. Y bueno, se hacía sonar cuando el enemigo se aproximaba, se hacía algaraza para convocar a la gente, altas torres se construían en las esquinas de las murallas y de esta manera los sitiados podían ser asediados desde todos lados y sometidos en un ataque cruzado con flecha y con piedras. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne será derramada como estiércol. Entonces, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 22, utiliza una expresión o un lenguaje similar para dar a entender que los cuerpos fueron dejados sin sepultar, para que se descompusieran allí en la misma tierra, sin necesidad o sin que hubiese alguien que pudiese darle sepultura. Y cuando esto sea una realidad en el mundo, ni la plata ni el oro, nada de esto los podrá liberar. Aunque los monarcas Manasés y Amós pagaron tributos a Asiria a cambio de la libertad de Judá, esto que aquí se hace referencia en el versículo 18 nos asegura que ninguna cantidad de riquezas podrá exonerar del castigo que vendrá sobre los malos. Entonces, ¿de qué te va a valer tener abundancia de dinero si con eso no podrás exonerar tu castigo, ni tampoco podrás redimir tu alma? En pocas palabras, esto perecerá completamente. ¿Qué es lo que nos conviene? Estar a cuenta con Jehová, vivir conforme a su santidad y procurar caminar en ese camino que Dios nos ha mostrado. Así que seguimos entonces avanzando, porque esta sentencia dura que el Señor pronuncia por boca del profeta Sofonías impacta, pero los hombres malos están tan obsesionados con su riqueza y su grandeza que no les da mayor relevancia. Sin embargo, el Señor siempre por las edades, siempre envía ese mensaje al arrepentimiento. Basta de nosotros escucharlos, aceptarlos y confesar nuestras maldades y nuestros pecados para que el Señor, en tanto amor y misericordia que tiene para con el hombre, pueda entonces retornar a la reconciliación y ese castigo no alcance a la totalidad de los hombres. Vamos entonces a escuchar el capítulo 2. Sofonías capítulo 2. Congregaos y meditad, gente no amable, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en el mediodía, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Keritim. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Y será la parte de la mar por moradas de cabañas de pastores y corrales de ovejas. Y será aquella parte para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán a la noche, porque Jehová su Dios los visitará y tomará a sus cautivos. Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su término. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. Esto les vendrá por su soberbia,
porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque enervará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él, todas las islas de las gentes. Vosotros también, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el Aquilón, y destruirá al Asur, y pondrá a Nínive en asolamiento, y en secadal como un desierto. Y rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias de las gentes, el onocrótalo también, y el erizo dormirán en sus umbrales. Su voz cantará en las ventanas, asolación será en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esa es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más, como fue en asolamiento, en cama de bestias. Cualquiera que pasare junto a ella, si lo hará, meneará su mano. Bueno, y una de las maravillosas características de nuestro amado Dios es esa inclinación a que reconozcamos nuestro pecado y arrepentirse. Como hemos dicho en otras oportunidades, arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar, reconocer el error en el cual se está cometiendo y no volver allá. Y eso es lo que el Señor busca, lo que el Señor siempre ha invitado a la humanidad. Convertíos de vuestros malos caminos. ¿Cuántas voces proféticas han anunciado este glorioso mensaje? Y aún en nuestros tiempos se sigue escuchando el eco de esta invitación. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Qué manera, Dios, de invitar. Y es precisamente el profeta llama a la pecadora Judá a arrepentirse. El Señor usa sus instrumentos para anunciar su gloriosa verdad. Entonces, cuando dice congregaos en una asamblea para orar y así evitar el juicio, recordemos, y qué manera, ¿verdad? Nación sin pudor tiene dos posibles significados. Una es que ellos no desean a Dios. Y la segunda es que no tienen excusa de su pecado. No pueden alegar nada a su favor. Son sencillamente culpables. Antes que tenga efecto ese decreto, como el feto que está en el vientre irrumpe en su momento si nada lo detiene, así sucederá con el juicio de Dios, y el día se pasa como el tamo. Una vez que llega el juicio, la gente será devastada de un soplo, así, súbitamente. ¿Y cuál es la invitación hermosa en el versículo 3? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y qué hermosa esta invitación. Buscad a Jehová es buscar la justicia, es hallar la humildad. Sofonía espera pues que quizás hecho esto, esta búsqueda incesante pueda hacer que este juicio sea evitado, pero no está seguro de que Dios aparte del todo el furor de su ira. Sin embargo, hace esta invitación. Y esta es una serie de sermones dirigidos contra varias naciones vecinas en el versículo 4, cuando nos hace referencia a Gaza, que son ciudades filisteas, Ascalón, Asdod y Ecrón. Estas son ciudades de los filisteos. Y el Señor se propone dejar establecida la soberanía de Dios sobre todas las naciones en relación con el cumplimiento de todas estas profecías. Bueno, normalmente se mencionan 5 ciudades filisteas. Gad se omite aquí, aunque fue conquistada por David. Recordemos, como lo detalla el primer libro de las Crónicas, capítulo 18, versículo 1. De nuevo, acá en el versículo 4, el autor aprovecha vocablos que suenan de manera similar para dramatizar las calamidades que han de venir. Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón
Son florecientes ciudades, estados que quedarán desoladas. Y el momento menos probable para aquel ataque será precisamente a la plena luz del día, cuando hay mayor calor. La costa del mar, el litoral del Mediterráneo entre Egipto y Jope, el nombre cereteo deriva de cresta. Como dice, ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta que no quede en ti morador. Qué sentencia, ¿verdad? Y las personas ajenas al arrepentimiento. Y en el versículo 6, y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de oveja. El lugar de asiento de populosas ciudades, las regiones se convertirán en praderas para pastores y cría de ovejas. Sin embargo, se hace referencia en el versículo 7 sobre ese remanente y se refiere en parte a los que regresan de la cautividad de Babilonia, y en sentido mucho más amplio también alude a la futura iglesia de Dios. Para algunos estudiosos de la Biblia también se refieren a un remanente judío que ocupará físicamente el territorio de Israel en los últimos tiempos. Es decir, hay tanta capacidad de interpretar estas profecías que no solamente se limitan al tiempo del profeta que emitió este mensaje, sino abarca los tiempos del fin también. Y hace referencia en el versículo 8 sobre las afrentas de Moab. Los moabitas y los amonitas, quienes eran descendientes de Lot, recordemos que fueron hijos de sus hijas, eran países vecinos y estaban ubicados en la cercanía de los sitios donde un día se levantaron Sodoma y Gomorra al este del Mar Muerto. Y afrentas y denuestos contra el pueblo del Señor de los ejércitos lanzaron estos dos implacables enemigos. Cómo se gozaron cuando los israelitas fueron subyugados y cuando fueron transportados al exilio. Bueno, ellos periódicamente mostraban su arrogancia y violando las fronteras de Israel. Ahora, la debilidad de Judá les ha dado ocasión para tener esa arrogancia y ese gozo. Yo he oído la afrenta de Moab, dice el Señor. Aunque Dios no castiga inmediatamente, siempre guarda en memoria las ofensas. Muchas veces pensamos, como decía en el capítulo 1, los hombres malos y perversos. El Señor no hará ni bien ni mal. Es decir, el Señor está indolente e indiferente a las situaciones. Y no es así. El Señor escucha todo y ve todo y juzga todo. Dice, vivo yo. Dios afirma que existe a fin de garantizar la certeza de su juicio, sin duda alguna. Solamente tenían que recordar a Sodoma y a Gomorra para que se convencieran que las advertencias de Dios debían ser tomadas en consideración. Así que la promesa de la tierra para el remanente tiene importancia para los exiliados que regresan de Babilonia, como lo dice en el versículo 7. Para algunos estudiosos de la Biblia, pues también alude a un remanente que van a venir de otros lugares. El Señor dice, destruiré, en el versículo 11, y literalmente hará que se esfumen todos los dioses de este mundo, porque los expulsará de sus reducidos, de todos los lugares y de los confines de la tierra, desde todos los lugares. Y bueno, esto interpretado también mesiánicamente significa que la gente no tendrá ya que acudir a Jerusalén para adorar a Dios. Desde donde quiera que estén, tendrán acceso a Él a través de Jesucristo. Terrible será contra ellos Jehová, porque destruiré a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a Él todas las tierras de las naciones. Entonces, esto se entiende como lo expresó Jesucristo con la conversación de la samaritana. Ni en este lugar ni en este monte, sino que la hora viene y la hora es cuando todos los verdaderos adoradores van a adorar a Dios desde los distintos puntos cardinales. Una vez que el Señor se manifieste a plenitud,
una vez que el Señor llegue a esos corazones que muchas veces les ha sido negada esa realidad. Aunque hoy por hoy, con todos los avances tecnológicos y con todas las formas de comunicaciones, estamos seguros que la existencia de Dios ha sido divulgada por diferentes medios y sigue siendo esparcida por distintos lugares del mundo. Entonces, acá nos damos cuenta, habla sobre la Etiopía, que por supuesto, los etíopes eran cercanos aliados de Egipto, y la espada de Nabucodonosor se convirtió precisamente en instrumento del juicio de Dios cuando conquistó a Egipto y durante el reinado del hijo del monarca Josías y Joacim. Desde el versículo 13 al 15, nada parecía más improbable que la destrucción de Asiria. Eso se veía como lejano, pero esto había conducido a las 10 tribus del norte a la cautividad. Esta nación había tomado la nación del norte y la había llevado en cautiverio. Muros de más de 30 metros rodeaban a Nínive a lo largo de 90 kilómetros, y los muros eran tan anchos, pero tan anchos, que 3 carros podrían moverse uno junto al otro de sus rampas. Fíjense, como dice, extenderé su mano sobre el norte y destruiré a Asiria y convertiré a Nínive en asolamiento y sequedal como en el desierto. Y por supuesto, esto nos lleva directamente al libro del profeta Nahum, quien fue el encargado de emitir sentencia sobre esta ciudad, sobre esta nación asiria. Y nos damos cuenta cómo el Señor cumplió estos muros anchos cuyos 3 carros podían moverse uno junto al otro por sus rampas, por la anchura y su longitud. Todo esto fue vuelto a nada con sus 1500 torres de vigilia. Imagínense, Nínive creía justificadamente vanagloriarse. Yo y no más, dice el Señor. Así que cuando nos damos cuenta cómo Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra para hacer cumplir su juicio. Y esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, en la que decía en su corazón, yo y no más, decía Nínive. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella también se burlará y sacudirá su mano. Así el Señor también no solamente pronuncia castigo sobre Judá, sino también sobre sus enemigos. Nos damos cuenta cómo se menciona la ciudad de los filisteos, Moab, cómo se menciona también Asiria, y estas naciones que eran también enemigas del Señor. Pero siempre hay ese destello de esperanza, y es de ese cuidado hacia el pequeño remanente que permanece fiel a Dios. ¿Seguimos avanzando? Sofonías capítulo 3. Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la disciplina. No se confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones bramadores, sus jueces, lobos de tarde, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová justo en medio de ella, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca falta, mas el perverso no tiene vergüenza. Hice talar gentes, sus castillos están asolados. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar morador. Dije, ciertamente me temerás, recibirás corrección, y no será su habitación destruida por todo aquello sobre que los visité. Mas ellos se levantaron de mañana y corrompieron todas sus obras. Por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo
será consumida toda la tierra. Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento le sirvan. De esa parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás del monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová en medio de ti, poderoso, él salvará. Gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré la coja, y recogeré la descarriada, y pondrélos por alabanza y por renombre en todo país de confusión. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornaré vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice Jehová. El Señor, como buen médico sanador, hace el diagnóstico y muestra a su pueblo cuáles han sido sus pecados. Y esto es lo lindo. El Señor no anda con pañitos tibios. Muestra, enseña el pecado para que se corrija, para que pueda enmendarse ese mal. Del versículo 1, cuando inicia ese ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, porque no quiso escuchar la voz, ni tampoco quiso recibir la corrección, tampoco se atrevió a confiar en Dios, en Jehová, no quiso acercarse a su Dios. Lamentablemente sus príncipes, esos líderes que debían velar por la integridad y la santidad de su pueblo, no lo hicieron. Fueron leones rugientes y esos jueces fueron tenidos como lobos nocturnos que no dejaban nada para la mañana siguiente, devoraban todo, esos lobos rapaces. Y tristemente sus profetas, sus líderes espirituales eran tan livianos, eran hombres prevaricadores. Los sacerdotes contaminaron el lugar santísimo y faltaron a la ley. Pero con todo y esto, Jehová en medio de esta ciudad es justo y no hará iniquidad, porque el Señor todo lo sacará a la luz a través de su juicio. Nunca faltará el Señor. Pero a ese que persiste en la perversión, lamentablemente lo rodeará la maldad y la vergüenza. Y bueno, se refieren estos versículos específicamente al juicio que aguarda a Jerusalén, esos pecados que son tan abominables que los de Nínive, porque Dios les había revelado a su pueblo su justicia. Por tal motivo no había excusa y debían ser corregidos de las transgresiones en las cuales ellos habían caído. Y esas señales de la muerte espiritual de Judá, al no obedecer a su Dios, al no aceptar ser corregida, al no confiar en Dios, al no acercarse a Dios, y es precisamente Dios siempre amonestaba a su pueblo a través de los profetas. Y por eso Jesucristo recordó esta condición de su país, de su nación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que son enviados a ti. Esto está en la memoria del Señor. Y Jesucristo les recordó que este era su modus operandi de la nación. Persistían en el pecado y en la desobediencia antes que buscar el rostro del Señor. Sus príncipes los caracteriza como esos lobos rugientes, depredadores en busca de su presa, y esos jueces como lobos nocturnos que eran depredadores que se mueven en la oscuridad de la noche, en la maldad, en las tinieblas. Sus profetas traicionan las almas de la gente para obtener provecho. Y sus sacerdotes, lamentablemente, profanan la ley, corrompiendo la ley y trastornando su significado. ¡Qué triste condición! En contraste con los judíos pecadores, Dios permanece constante. El Señor está en medio de ellos y el Señor es justo. El Señor no hace lo malo. El Señor imparte justicia todos los días, pues Él, recordemos que nunca jamás el Señor se equivoca. Y el propósito de Dios al juzgar a las naciones es que el pueblo de Dios tema también. Por tal motivo se apresuraron. No solo Judá no aceptó arrepentirse, sino que siguió pecando con tanta diligencia, deleitándose en la maldad y en la espesura del pecado. Nos damos cuenta que en estos versículos es una promesa de salvación para todos los pueblos y para el remanente de Israel, y en su más amplio sentido anticipa la salvación tanto para los judíos como para los gentiles por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las características de este pueblo serán servir a Dios de común sentimiento, con humildad, con justicia, no mintiendo, no engañando, sin temor, con esa pureza de labios. De esa manera Dios promete alcanzar para sí ese pueblo que siempre ha estado claro en cuáles son las demandas de su Dios. Solamente que el hombre tiende a distorsionar la voluntad de Dios, pero esa ha sido la demanda de ayer, hoy y por los siglos. En estos versículos del 14 al 20 hay un similar por estilo de los Salmos 47, 95 y 97, y esta sección de estos últimos versículos, al igual que todos los libros proféticos que hemos leído, ofrecen destellos de esperanza, habla de otros aspectos positivos de aquel futuro día del Señor, pues el Señor detalla que habrá cánticos, exclamaciones, habrá regocijo, habrá liberación total y absoluta de sus enemigos y la exaltación del pueblo de Dios. Por supuesto, esto se cumple parcialmente a través del reinado de Jesús en la iglesia, pero su consumación final será en el futuro, cuando el Señor venga por su pueblo. Sofonías aquí describe la victoria de Dios y su regocijo junto al pueblo redimido como ese vencedor, porque será Él el que salvará, y su amor se presenta como un sentimiento profundo. Cuando habla de callará de amor, qué linda expresión, ¿verdad? La satisfacción con su pueblo se expresará con cánticos de alegría, se regocijarán sobre ti con cánticos. Qué hermosa promesa. De verdad es linda estas promesas que Dios da a los cierres de cada libro. Fíjense, es prácticamente el modelo constante. El Señor revela la maldad y el pecado a las naciones, a su pueblo, los insta al arrepentimiento, a la corrección y también a esa aclamación por la reconciliación con Dios y el galardón que tendrán aquellos que permanecen fieles a hacer su voluntad. Y esto es un galardón que vale la pena procurarlo. No distraernos, no dejarnos engañar por el que perdió todo, porque el enemigo perdió todo, hermano. Y por mucho que el ser humano se equivoque y vuelve a arrepentirse, el Señor lo perdona, cosa que el enemigo no tiene acceso. Imagínese, el enemigo supo lo que era estar vestido de inmortalidad en la eternidad, y le espera entonces un castigo, mientras que el ser humano tiene acceso a llegar
a la patria celestial. Entonces, ¿cuál es el consuelo del enemigo? Impedir a toda costa que usted y yo lleguemos a esa herencia incorruptible. Por eso que el Señor a través de los tiempos sigue instando a su pueblo a que permanezcamos fieles, inamovibles, que nada nos turbe, que nada nos espante, que podamos vivir confiados en Él. Y fíjense cómo el Señor les amonestó a su pueblo porque no confiaron en Jehová, no miraron a su Dios, porque es precisamente con las fuerzas de Él con que nosotros podemos vencer, no con nuestra fuerza ni nuestra capacidad. Entonces, hay tantas cosas lindas que extraer de la palabra de Dios para nuestra bendición. No dejemos de saborear estas bendiciones, estas promesas y sobre todo esa recompensa eterna que tendrán a los que conscientemente buscan su rostro día a día con esa necesidad de agradarle a Él de todo corazón. Así que bueno, hasta aquí llegamos entonces con el libro del profeta Sofonías.